ASRAID está preparando programas de corte cristiano para la televisión nacional e internacional. Y tú puedes ayudarnos. Algunos entendidos han enfatizado que la televisión debe tener una responsabilidad social, de entretenimiento, pero también informativa. La televisión puede construir la mentalidad de un país, tanto como destruirla. Es un poder que puede ser utilizado para el mal como para el bien. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Este es el programa Enfoque Tridimensional. Bueno, hace poco la ciudad de Lima fue un centro de un gran foro económico, el Foro Asia-Pacífico. En este foro vinieron presidentes, líderes, empresarios de varios países del mundo. Vinieron de Rusia, vinieron de Estados Unidos, de Francia, de Japón, vino el presidente de la China y en fin. Pero la persona que realmente nos impactó, sobre todo a este programa Enfoque Tridimensional, fue el joven Zuckerberg. ¿Quién es Zuckerberg? Él es el creador y el padre y el magnate del Facebook. Y él dijo lo siguiente, pocas palabras pero muy concreto, él dijo lo siguiente: el boom económico, el desarrollo de todos los países económicamente se va a lograr solamente si hay una conectividad. Entonces él habló de que la conectividad es el gran reto que tenemos por delante, todos los países del orbe. Para tratar sobre este tema de la conectividad, pero en el campo tridimensional, o sea, vale decir la conectividad espiritual, la pregunta que te hago, amigo televidente, ¿es importante la conectividad para el aspecto económico? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quién no quiere tener 3 millones de dólares? ¿Quién no quiere tener? ¿Quién no quiere vivir con una buena calidad de vida? Pero hay otra conectividad, que es la conectividad espiritual, para lograr la paz. ¿Qué haces con 3 millones de dólares cuando en tu casa está destruida, tu empresa está destruida? Hay delincuencia, hay corrupción, hay robos, hay asesinatos, hay sicariato. Entonces hay una conectividad que el mundo necesita, que es la conectividad de la paz, la conectividad del amor. Para este tema hemos invitado a dos personas que no trajinan en el mismo campo. He invitado a una pastora que se llama Sofía Soldevilla, aquí presente, aquí le doy mi cordial saludo. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Gildo. Un gusto estar nuevamente aquí en tu programa, agradecida por la oportunidad que me brindas. Gracias. ¿Dónde ejerces tu pastorado? ¿Y bueno, cómo se llama tu iglesia? Sí, estamos, mi esposo y yo, pastoreando la iglesia Pan de Vida. Pan de vida. Sí. Es el pan que necesitamos para vida, qué bueno. Sí. ¿Y dónde, en qué sitio está? Estamos en Cineplanet de San Miguel. Cineplanet de San Miguel. Los días domingo a las 10 o de la sea, hay que mañana. invitar a no ver películas, sino a escuchar la palabra del Señor. El día domingo, Día del Señor, están todos nuestros queridos amigos invitados para recibir ese pan de vida que es Jesús. ¿En el Cineplanet? De San Miguel. ¿Y a qué horas? A las 10 de la mañana. Bueno, ustedes quieren ver a la pastora y a su esposo a las 10 de la mañana en el Cineplanet. Va a haber una película, es tremenda, la película de la vida, eso es. El otro panelista invitado es un gerente general de una compañía que se llama Escomar. ¿Qué cosa es Escomar? Bueno, vamos a presentarlo a Mario de la Cruz. Bienvenido, Mario. Gracias, Gildo. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, mi empresa es una empresa que se dedica básicamente a dar información del comercio internacional y ese tipo de cosas, ¿no? Ya tenemos muchos años ahí, es una empresa que está dedicada al Señor en realidad, ¿no? O sea, que Él es el que nos la dio y Él es el que la hace crecer. ¿Cómo llegas a ser gerente general? Yo sabía que tu papá era el gerente, tú le has serruchado el piso a tu papá. Por la ley de la vida, ¿no? O sea, las personas crecen y tienen que retirarse, jubilarse. Sí. Mi papá fue el dueño de la empresa, bueno, es el dueño hasta ahora, pero él es el que la inició conmigo, de hecho, los dos. Bueno, yo estaba muy chico y sí, ahora yo sigo las... Pero él sigue haciendo cosas, ¿eh? Él todavía me ayuda mucho en la parte administrativa. Le das mi cordial saludos a Mario Gracias. de la Cruz. Tuve la ocasión de estar con él en Miami, ¿no? Me atendió muy bien, me llevó a un restaurante cubano. Ah, bueno, porque él le gusta mucho comer la comida cubana. Comida. Me dijo, te voy a invitar a un desayuno cubano, me dijo. Y me llevó en su carro a un sitio por ahí perdido, pero hemos comido de lo lindo. Sí, pero hoy día vamos a comer comida espiritual. Leche, sí, leche espiritual, comida sólida espiritual. Así es. Bueno,
Ese es el asunto, mis queridos amigos televidentes, ¿no? Hay necesidad, prácticamente es un requerimiento de pacifismo, de equidad, de moral, de valores intrínsecos. ¿Qué hacemos con un boom económico si no tenemos los valores intrínsecos del alma, los valores del espíritu? Entonces tenemos una sociedad económicamente muy rica, pero destruida moralmente. Ese es el reto. Por eso este programa quiere enfocar la conectividad desde el punto de vista espiritual. Vamos a darle el turno a Mario. ¿Cómo ves este asunto de la conectividad? Yo te pido por favor que tienes un auditorio no solamente de Lima, sino tenemos a nivel internacional. Estamos en el YouTube también. Así que adelante, Mario. Muy bien, bueno, la conectividad es fundamental, ¿no? Mientras estaba meditando un poco en este tema, estaba pensando en el hecho de que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estamos conectados a nuestra madre a través del cordón umbilical, ¿no? Así es. Y lo interesante de esta conexión es que esta conexión es la que nos mantiene vivos y nos da crecimiento, nos hace desarrollarnos, ¿no? Por ahí recibimos alimento, oxígeno inclusive y todo este tema, ¿no? Entonces, el ser humano fue creado para vivir conectado físicamente en un inicio a su madre y espiritualmente a Dios el Padre, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver un poco el tema de si seguimos o no seguimos conectados. ¿Qué pasó? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿estamos conectados? ¿A qué estamos conectados? ¿O nos desconectamos? ¿En qué momento nos desconectamos, ¿no? Pero es importante también entender otra cosa que nos va a servir como base para todo lo que queremos decir, que las interacciones que nosotros tenemos con otras personas van de alguna manera determinando o moldeando nuestra vida y nuestra forma de pensar inclusive, ¿no? Por eso es que hay un viejo y conocido refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Así es, sí. Porque es evidente que el ser humano espiritualmente se siente atraído hacia otras personas espirituales que de alguna manera piensan o actúan de la misma forma que uno, ¿no? Entonces, la conectividad en lo natural es fundamental hoy en día, porque nos va a acercar. El mundo ha crecido demasiado, ya creo que somos más de 7.500 millones de personas en el planeta, ¿no? Y necesitamos de alguna manera estar conectados. Hoy en día la conectividad es básica porque podemos hablar con otros países lejanos, incluso de otros continentes en el acto, ¿no? Yo recuerdo, mis padres mucho me contaban cuando ellos eran jóvenes y mi padre salió de viaje a Estados Unidos, él enviaba una carta a mi mamá. La carta tardaba 20 días en que llegara a la casa, ¿no? Entonces ella la recibía, la leía, respondía y la enviaba de vuelta. 20 días más. O sea que en esa comunicación se tardaban 45 días sin saber uno del otro, ¿no? Hoy en día eso ya pues es una historia anecdótica, ¿no? Pero es importante, la conectividad es fundamental y es bueno utilizarla evidentemente para hacer llegar el reino de Dios lo más lejano posible, ¿no? Una cosa que se espera en los últimos días es precisamente que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, toda nación, ¿no? Y la conectividad de alguna manera nos va a ayudar a hacer eso, ¿no? Pero ya yendo al tema espiritual, es importante que nosotros entendamos que Dios nos creó conectados a Él. Es decir, Dios es como una fuente. La palabra ab, o la palabra hebrea padre, también se puede interpretar como una fuente, ¿no? Entonces nosotros fuimos creados, Adán fue creado unido a Dios. Por eso es que Adán caminaba con Dios en el huerto, escuchaba a Dios, sentía a Dios, percibía a Dios. Él decía, en un momento él dice, sentí tus pasos en el huerto y tuve miedo, ¿no? Entonces él vivía conectado a Dios. Pero esa conexión que nosotros como seres humanos teníamos, se perdió, se dañó, se alteró, ¿okay? La Biblia coloca como responsable directo de ese desastre, porque en realidad fue un desastre, al pecado, ¿no? En el momento que el pecado ingresa a la vida, a la historia de la humanidad, desconecta al hombre de Dios. Y en la medida que más pecado hay, más nos vamos desconectando o alejando de Dios, ¿no? Entonces, el propósito de Dios, o el plan de Dios en términos sencillos, la Biblia es un libro muy sencillo, a veces nosotros lo complicamos en realidad, pero el mensaje de Dios es muy sencillo. Y dice que Dios lo que está tratando de hacer es volver a conectarnos a esa fuente, ¿no? Volver a estar unidos a Él, ¿no? Antes vivimos separados de Él, ahora tenemos que
volver a unirnos. Entonces, la conectividad espiritual lo que busca es regresar al hombre a ese estado en el cual fue creado, conectado con Dios, como un solo espíritu, ¿no? El que se ha unido a Cristo, dice la Escritura, un espíritu es con Él, ¿no? Hay una conexión ahí que nos hace una unidad con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, un tiempo de Zuckerberg quiere conectarnos a nivel de las comunicaciones, Dios quiere conectarnos a nivel espiritual. Amén. ¿Okay? De manera que nosotros y Dios podamos intercambiar, ¿okay? Intercambiar ideas, intercambiar opiniones. Jesús decía, a mí siempre me llama mucho esto la atención, porque Jesús solía decir, yo no hago las cosas que quiero hacer, sino yo conforme veo hacer a mi Padre, eso hago, ¿no? Y nosotros como cristianos deberíamos seguir ese ejemplo, ¿no? Pero vemos, ¿qué está haciendo Dios ahorita para poder hacer lo que Dios está haciendo, ¿no? El que conmigo dice siembra, va a recoger, pero el que conmigo no siembra va a desparramar. Sí, tremendo. ¿No? Entonces es importante todo esto de la conectividad y sobre todo la conectividad espiritual, porque es lo único que nos va a permitir tener una vida cristiana exitosa. Separados de mí, nada podéis hacer, decía Jesús. Tremendo. Entonces es importante que nosotros entendamos eso y que entendamos que el reino de Dios no se trata de asistir solamente a una iglesia o ser una persona religiosa, sino tener esta conexión con Dios, ¿no? Antes la llamaban vida íntima. ¿Okay? Se trata de eso, de tener una vida conectada a Dios desde que amanezco hasta que me duermo, ¿no? De manera que yo pueda recibir continuamente de Dios la instrucción, el propósito para mi vida. Yo puedo planear mucho. Hay un versículo, uno de mis versículos favoritos dice así, ¿no? Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, más el propósito de Dios prevalecerá. Que muchas veces no tenemos éxito en lo que hacemos porque lo que estamos haciendo no está alineado con el propósito que Dios tiene para nosotros. Evidentemente sus planes son mejores que los nuestros. ¿Okay? De manera que estar conectado a Dios espiritualmente va a hacer que todas estas cosas de las que hemos hablado muy rápidamente aquí, en realidad cada uno de estos temas podríamos ahondarlo y no hablar mucho. Pero todo esto va a ser, esta conexión espiritual va a lograr que nosotros tengamos una vida plena, ¿no? Como el programa lo dice, en el mundo espiritual, en el interior del hombre y hacia la sociedad. Gracias, Mario. Bueno, y quiero retrotraer nuevamente la visita de este señor Zuckerberg que vino a Lima. 21 países representados en este foro, pero miles de periodistas que cubrían las noticias en todo el globo terráqueo. Zuckerberg habla estas cosas y retumba en todo el universo. Yo le preguntaría a Zuckerberg, y te felicito, Zuckerberg, porque la tecnología indudablemente ayuda al mundo. Los adelantos científicos ayudan bastante. Las comunicaciones por excelencia ayudan a mejorar todo el sistema de intercomunicación, el transporte y la electrónica. Y tú, Zuckerberg, eres el creador del Facebook. ¿Por qué el mundo hace eco de lo que dice Zuckerberg? Y esta es una pregunta para la pastora Sofía Soldevilla. ¿Por qué el mundo hace eco de lo que dice Zuckerberg? Conectividad, dice, conectividad. Y yo te pregunto, si hay un avance tecnológico en el mundo, hay un retroceso dramático de corrupción a nivel de gobiernos, a nivel de empresas privadas, porque el gobierno no se corrompe si no hay una empresa privada que corrompe. Hay uno que corrompe y otro que es el corrompido, ¿no? Las drogas y el alcohol nos conectan o nos desconectan. La delincuencia, yo te pregunto, ¿hay un desenfreno sexual? Claro que hay un desenfreno sexual, ¿no? ¿Hay una descomposición moral? Claro que hay una descomposición moral. ¿Por qué no lo decimos? Necesitamos un Zuckerberg para que venga y diga hay conectividad en las cosas incorrectas. Hay rebeldía contra Dios. ¿Qué puedes tú decir? Y aparte de este gran adelanto científico, de esta gran tecnología, la gran descomposición moral en la que vive el mundo, que es trágica y dramática.
Exacto. Señores, aquí estamos hablando de las cosas como son. Es una tragedia y un dramatismo y una rebeldía contra Dios. ¿A dónde va el mundo? A desconectarse con Dios. Exacto. ¿Cuál es tu apreciación de esto? Muy bien dicho, Gildo. Definitivamente vemos cómo, por un lado, la ciencia, la tecnología está avanzando. Cada día se descubren nuevas tecnologías en el campo de la medicina, en el campo de las comunicaciones, en el campo aún militar. Sí. Vemos cómo se podría decir que hay un gran avance por este lado, ¿no? Pero, como bien lo has dicho, en el campo moral, en el campo de los principios, en el campo de los valores, cada vez la sociedad va de mal en peor, Gildo. Esto es algo tremendo. Yo quiero hacer mención a algo que Mark Zuckerberg dijo ahora que estuvo en Lima hace unas semanas, en APEC. Él dijo, ¿no? Literalmente, quiero hacer lo posible para que nuestros hijos vivan en un mundo mucho mejor que el nuestro. ¿Quién lo dijo? Mark Zuckerberg, Ah, ahora Zuckerberg, en el APEC. Ya. Y yo tomo las palabras de Mark y definitivamente coincido con ese sentir, pero dejo la pregunta, ¿podemos realmente tener un mundo mejor para nuestros hijos desconectados de Dios, como bien decía Mario? Tremendo. ¿Podemos tener un mundo mejor dejando de lado los principios y los valores, Gildo? Hay un versículo que me llevó a meditar precisamente este pensamiento y se encuentra en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Mira, Oseas 4:6, Oseas 4:6. nos está hablando precisamente lo que decías hace un momento. Nos hemos desconectado de Dios. Nos hemos desconectado de Dios. ¿Cómo pretendemos que de esta manera nuestros hijos, la generación que viene, Gildo, pueda estar mejor cuando Dios literalmente lo dice en su palabra? Al habernos olvidado de Dios, Dios se va a olvidar de nuestros hijos y esto es algo terrible. Es algo terrible. Tenemos que tomar conciencia como sociedad de que nuestra única esperanza está realmente en buscar de todo corazón volver a conectarnos con Dios. Volver a Dios. Una introducción. Ayer leía en el periódico de que un padre de familia encontró a su hijo lo que se llama el WhatsApp, ¿no? Pero buscando pornografía. Señores, el Internet lo utilizan los niños para buscar pornografía. ¿Esa es conectividad? Claro, conectividad con las tinieblas. Exacto. Disculpa la interrupción. No, por supuesto, Gildo, tienes toda la razón. Hablamos de un avance en el tema de la conectividad. Queremos, como Mark Zuckerberg ha dicho, queremos que los gobiernos prioricen el tema de conectividad. Sí. Pero, digo yo, ¿quién está detrás de toda la información que se vierte hoy en día en las redes? ¿Vamos a dejar que nuestros hijos, que la generación que viene, reciba esta información así por así? ¿Quién está detrás? ¿Qué persona está dictando lo que se debe y lo que no se debe hacer? Es una pregunta. Es una pregunta, Gildo. ¿Hay alguien detrás? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Vamos a recibir a ciegas la información que viene simplemente porque entró a la red, porque está de moda? Claro. Hay alguien que produce esa información. Definitivamente. Y sabemos que la información se mueve de acuerdo a muchos intereses, pero no necesariamente encontramos información, como bien lo has mencionado con este ejemplo terrible, no encontramos información que promueva valores, que promueva principios, sino por el contrario. Lo único que estamos viendo cada día más y más es una degradación en cuanto a la forma de pensar, a la forma de vivir. Y esto es algo que realmente nos preocupa, Gildo. Muy preocupante esta situación. Yo quería, un poco retomando lo que decía Mario de la Cruz, tú vives pensando en lo que es
el aspecto económico, la producción, el intercambio, el transporte marítimo. Ese es tu trabajo, ¿no? Las compañías navieras, etcétera. O sea, tú estarías en la misma línea de Zuckerberg, claro, porque tú estás pensando en un crecimiento económico, estás pensando en la conectividad para producir mejor y tener un mayor desarrollo económico, lo cual es correcto y es lícito, ¿no? Bueno, pero tú dijiste en tu anterior intervención que los pensamientos, y yo creo que ese es un texto bíblico que tú lo has recogido, creo, del libro de Proverbios de Salmos, pero que Alan Vincent, en un foro que hubo en Miami, al cual tú me invitaste, Sí, ¿no? claro. Y se te quedó grabado, y a mí también se me quedó grabado. Muchos son los pensamientos, En el corazón del hombre. pero el que va a prevalecer es el pensamiento de Dios. Propósito. ¿Podrías abundar un poquito más y seguir con el desarrollo del tema, por favor? Sí, claro, esto es fundamental. Yo cuando encontré o descubrí, mejor dicho, el significado de este pasaje, de este texto, entendí cuando Jesús dice que el reino de Dios es como una perla preciosa que un hombre encontró y la escondió, dice, ¿no? Sí, sí. Porque realmente el Evangelio es eso. Conocer, entender a Dios y entender cómo funciona, cómo opera el mundo espiritual. Muchas veces nosotros pensamos, yo solía pensar así en términos de Dios, ¿no? Que Dios estaba como que en un balcón mirándonos a todos cómo nos comportábamos, con una libretita, ¿no? Y si te portabas bien, te mandaba una bendición. Y si te portabas mal, te mandaba un castigo. Como estabas en el colegio católico. Con todo cariño para todos los amigos católicos, ¿no? Pero yo descubrí, luego cuando comencé a estudiar la Biblia a profundidad, que así no funciona el tema, ¿no? Hay leyes espirituales que están establecidas por Dios para un orden en el mundo, ¿ok? Y que cuando nosotros transgredimos estas leyes espirituales, recibimos la consecuencia de esa transgresión, ya sea buena o mala, ¿ok? De manera que lo importante para todos es entender que si nosotros conocemos el mundo espiritual, las leyes espirituales que Dios ha establecido en su palabra, y es bien interesante porque después que Él pone todas estas leyes, dice, mira, he puesto delante tuyo la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas, ¿no? Sí. Y lamentablemente nosotros vivimos ignorantes de todo esto, luchando por hacer felices a nuestros familiares, a nuestros hijos, y transgrediendo las leyes de Dios a diestra y siniestra y recibiendo la consecuencia de esa transgresión. Y no entendemos por qué. Señor, pero si yo voy a la iglesia, Señor, si yo oro, Señor, si yo hago esto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque desconocemos la palabra de Dios y las leyes que Dios ha establecido. De manera que la principal y más importante ley, creo yo, que tenemos que entender es esta que acabamos de señalar, ¿no? Claro. Que yo puedo pensar dentro mío, en mi mente, y definir y ponerme a crear todo un plan para conseguir lo mejor para mi familia, desde mi punto de vista. De tu propio... ¿Okay? Pero la pregunta que yo tengo que hacerme inmediatamente es, Señor, pero ¿y eso es tu propósito también para nosotros? ¿Tú querías alimentar a mi familia de esa manera como yo he pensado que la voy a alimentar? ¿O tú tenías un propósito mejor? A mí me pasó eso, ¿no? Yo durante mucho tiempo trabajé fuera de la empresa mía y honestamente les digo, yo no tenía vida, ¿no? O sea, salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 10, 11 de la noche a mi casa, ¿no? En esa época nació mi primer hijo y yo no podía ir con él, pero ni a que le pongan vacunas o ni a llevarlo al doctor. El trabajo te absorbía. El trabajo absorbe a uno, ¿no? Y eso me lleva al otro tema, ¿no? Que estábamos de alguna manera viendo aquí. Las cosas que están en el mundo, la tecnología que hay hoy en día, la ciencia aumentada, ¿okay? Es algo que Dios ha hecho. El problema no está en lo que tenemos, el problema está en que el corazón del hombre usa estas cosas para el bien o para el mal. Así es. Lo que hay que cambiar es el corazón. Por eso es que Dios trabaja de adentro hacia afuera, no trabaja de afuera hacia adentro. Entonces nosotros tenemos que entender que en la medida que nuestro corazón y nuestra mente es transformado, nuestra manera de pensar, dice Pablo, vamos a comenzar a recibir bendiciones de Dios. Y es bien importante entender también lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, que una señal
fundamental de que nosotros vivimos un pacto con Dios es que ya no es, para los hebreos, para los judíos, era la circuncisión. Para nosotros no. Para nosotros dice la palabra de Dios que es que las leyes de Dios se van a escribir en mi mente y en mi corazón. Tremendo, tremendo. ¿Okay? Si ustedes quieren saber, hermanos, si están bien en su pacto con Dios, no se fijen cuántas veces han ido a la iglesia esta semana, no. Fíjense cuánta nueva palabra de Dios se ha escrito esta semana en su mente y en su corazón. En su mente es porque la conocen y en su corazón es porque la hacen. Qué bueno. Esa es la señal que debemos buscar de conectividad. Correcto. Me dicen que tengo 4 minutos, ¿no? Ya, les voy a pedir 2 minutos a cada uno para que den una conclusión a todos los televidentes con respecto a al bonus sumum de la comunicación. ¿Cuál es el bonus? ¿Cuál es la comunicación por excelencia con Dios? 2 minutos cada uno. Gracias, Jeremías 33:3. Esa es la comunicación. Creo yo es la clave de la conectividad espiritual. Clama a mí y yo te responderé. Mark Zuckerberg decía que existen unas barreras aún para la conectividad tecnológica, la disponibilidad, la asequibilidad y la conciencia. Sí. Pero le damos gracias a Dios que cuando hablamos de conectividad espiritual, cuando Dios ve un corazón realmente sincero, arrepentido, un corazón que desea acercarse a Él, Él no le echa fuera. La respuesta va a llegar inmediatamente, no va a haber barreras que se interpongan en ese corazón sincero, un corazón que necesita y reconoce su necesidad de Dios. Así que yo les animo, queridos amigos, a buscar a Dios de corazón, a conectarse realmente con Él, porque Él es la fuente de toda bendición. Muy bien. Minuto y medio, porque sí, creo que ya no tenemos mucho. Se ha quedado con el minuto, medio Solo minuto. Lo voy a dejar con un pasaje de Efesios que dice lo siguiente. Dice, por eso, es decir, una vez que estamos ya conectados, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tremendo. Este pasaje resume todo lo que venimos. Amigos televidentes, gracias a Mario de la Cruz, gerente de Escomar, y gracias a Sofía Soldevilla, pastora de la Iglesia Pan de Vida, porque nos han dicho que sí, hay que felicitarlo a Zuckerberg, pero lo más importante es la conexión con Dios. Exacto. Y la conexión con Dios por excelencia, la conectividad por excelencia de la oración. Hermano, es gratis. Es gratis, no necesitas de ningún equipo electrónico. Simplemente entra a tu cuarto y conéctate con Dios a través de la oración. Amigos televidentes, no necesitamos a Zuckerberg, con todo respeto a Zuckerberg. Solamente necesitas una buena voluntad. Este es el programa Enfoque Tridimensional. Les agradezco la atención dispensada a su amigo Gildo Chan, servidor de ustedes, se despide. Y también le agradezco mucho a la pastora Sofía Soldevilla y a Mario de la Cruz, que siga adelante Escomar y adelante también la Iglesia Pan de Vida. Gracias, muchas gracias y hasta pronto. Nos seguimos sintonizando Enfoque Tridimensional. Gracias.